Bien. Para hacer un... Hay un micrófono abierto, creo, que me está haciendo autoacopio. Para hacer un resumen y continuar con lo que hablaron eh, Alejandra y Alejandro, podemos resumir un poquito de que para obtener un microorganismo, ya sea un hongo o una bacteria, hay que realizar una selección y después de esa selección que nosotros hagamos, que esa selección se había dicho de que podía ser positiva, de que podía ser negativa, eh, para estudiarla en laboratorio nosotros debemos ver tanto la morfología de la bacteria como la morfología del hongo. Una vez que vemos la morfología de dicha bacteria y hongo, podemos llegar a explorar más profundamente a través de la prueba de hacer una secuenciación genética para llegar a lo que es la especie y la cepa, mejor dicho, porque tenemos género, especie y cepa. Entonces, una vez que tenemos seleccionado nuestros microorganismos, ya sea bacteria o hongo, ¿qué tenemos que hacer? Los tenemos que estudiar a laboratorio, in vitro, antes de largarlo a campo, para ir haciendo un escalonado, porque no podemos largar directamente a campo, y lo debemos hacer a través de cómo lo estudiamos, a través de los mecanismos de acción, que algo había comentado Alejandra. Y Alejandro también algo había nombrado. Entonces, esos mecanismos de acción los debemos ir estudiando, los principales mecanismos de acción que nosotros tenemos o que vamos a ver tanto en bacterias como en hongos. Algunos se pueden presentar más en hongos y otros se pueden presentar más en bacterias. Y cuanto más mecanismo de acción tenga un microorganismo, mejor es la selección de esa cepa. Mejor va a ser la utilización y la eficiencia y eficacia de dicho microorganismo. Esos mecanismos de acción pueden ser directos o indirectos. Dentro de los directos tenemos la antibiosis, la competencia y el micoparasitismo. Dentro de la antibiosis tenemos antibióticos, enzimas y metabolitos tóxicos que pueden ser volátiles y no volátiles. Dentro de la competencia van a competir estos microorganismos por el nutriente y por el espacio. Y dentro de lo que es micoparasitismo tenemos la adhesión, el enrollamiento y la penetración, que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, como dijo Alejandra, de una manera más práctica. ¿Cómo los estudiamos a estos mecanismos de acción al laboratorio? A través de cultivos duales. Se pueden realizar tanto en hongos como en bacterias. En este caso estamos presentando 4 imágenes en donde estamos evaluando tricoderma versus, que tricoderma vendría a ser el controlador biológico, y un patógeno agresivo que vendría a ser Rhizoctonia. A la izquierda siempre vamos a tener Rhizoctonia y a la derecha tricoderma. Entonces, ¿cómo medimos la competencia? La competencia por el sustrato y por el nutriente, podemos ver que en la figura A, si se escucha mucho ruido, perdón que haya hecho un paréntesis, me avisan y los ahí dando bola que están arreglando la calle acá en Córdoba y yo siento mucho ruido, me hace mucho ruido. Se escucha de 10 Nachos ahí nomás. Bien, continuando con esto, la figura A lo que demuestra es que tricoderma enfrentado en el cultivo dual, estos son cultivos dual, cuando enfrentamos un biológico versus un patógeno, tricoderma avanzó y cuando llegó, si ustedes ven este halo, es Rhizoctonia. No solamente que lo frenó, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que vendría a ser el mecanismo de acción de antibiosis, sino que se subió por encima, logró subirse tricoderma, esporuló y llegó al final de la caja. Todas estas cuatro imágenes son evaluadas a 120 horas. Según Don Bell, obviamente que hay que ir leyendo algunos papers,
Y según Don Bell hay 5 tipos de escalas que las vamos a simplificar acá. Pero en este caso vendría a ser en la escala de Bell la número 1. ¿Qué quiere decir la número 1? Cuando Tricoderma no solamente inhibió, sino que también llegó a las 120 horas al final de la caja. Bien, si pasamos a la figura número B, número B no, sino la figura B, vemos que Tricoderma logró frenar a Rhizoctonia y logró producir, subirse, pero no avanzó hasta el final de la caja a las 120 horas, es decir, llegó hasta un 75% aproximadamente. Según la escala de Bell, esta figura estamos hablando de la clase número 2. Luego, cuando pasamos a la figura C, vemos que Tricoderma y Rhizoctonia se enfrentaron en lo que es en un 50%, detuvo o sea, no hubo un control. Entonces, al no haber un control, ese 50% de crecimiento de Rhizoctonia y 50% de crecimiento de Tricoderma, en la escala de Bell vendría a ser la clase 3. Y por último, la figura D es que esta cepa de Tricoderma no logró un buen control y el patógeno agresivo avanzó mucho más que Rhizoctonia en las 120 horas, es decir, más del 50%. En la escala de Bell, eso es la clase 4. ¿Qué vendría a ser la clase 5 en la escala de Bell? Vendría a ser todo lo contrario que vemos en la figura A. En la figura A estamos viendo que Tricoderma avanzó completamente a las 120 horas y logró completar la caja. En cambio, la figura D vendría a ser cuando Rhizoctonia llega a las 120 horas al final de la caja y el Tricoderma o el biológico no logra realizar el control. Entonces eso vendría a ser la clase 5 que no se dio. Entonces, ¿es importante seleccionar por cepa? Sí, si nosotros tenemos que hacer un mínimo resumen y nos tenemos que quedar de estas 4 cepas, vamos a decir que la cepa A es la mejor, luego viene la B, y estas dos no son tan buenas, la C y la D. Si querés acotar algo, Ale, Sí, o Juan. ustedes imagínense que nosotros a la hora cuando nosotros evaluamos esto en laboratorio, ustedes tienen que imaginarse que esto que nosotros estamos haciendo acá es lo que se repetiría a campo en el suelo, en la rizófera. Entonces, nosotros vamos a poner este tricoderma en la raíz para que compita con esta Rhizoctonia, que es un patógeno, y bueno, no vamos a estar haciendo algo tan bueno. Ahora, si nosotros seleccionamos esta cepa que vemos que es terriblemente agresiva en lo que es competencia, va a ser totalmente distinto. Entonces, ustedes siempre se tienen que imaginar esto en el suelo o en el lugar donde estén aplicando este microorganismo, porque es lo que nosotros estamos buscando. Nada más que nosotros acá, al usar un agar o un medio de cultivo estéril y poner 2 microorganismos, sacamos todas las otras variables de campo y vemos realmente cómo se comportaría en el suelo. Entonces, siempre nosotros simulamos realidades que se podrían estar dando en el suelo. Eso quería comentar nomás. Perfecto, muchas gracias, Ale. Bien, el otro mecanismo de acción que habíamos visto directo era antibiosis. ¿Cómo se mide? También se hace un cultivo dual, pero se mide el porcentaje de inhibición del crecimiento radial. Siempre vamos a tener nosotros un testigo. En este caso pusimos a Rhizoctonia enfrentado con nada. Eso es el testigo. En la figura A. En la figura B estamos viendo a la derecha a Tricoderma enfrentando a Rhizoctonia. Fíjense, mejor dicho, que la antibiosis es antes que se toquen. Antes que se toquen libera metabolitos, enzimas y toxinas que van a producir que antes que Tricoderma llegue a tocarse con Rhizoctonia, produzca esa inhibición por antibióticos. Por eso trate de hacer un poquito de zoom. ¿Qué nos muestra acá? Que a las 24 horas creció este halo, a las 48 horas creció este y a las 72 horas llegó casi el 50%. Versus Rhizoctonia que no creció casi nada. ¿Comparado con qué? Comparado con el testigo, que el testigo a las 72 horas
de Rhizoctonia, el patógeno agresivo, ya llegó casi al 50%. Entonces, esta cepa también es muy importante seleccionar a través de la antibiosis. Cuando venimos a la figura C, nosotros acá vemos que la inhibición en la figura B es mayor al 50%, la inhibición en la figura C va a ser alrededor del 40%, y en la figura D vemos que no hay ninguna inhibición, es decir, avanzó más tricoderma que Rhizoctonia que tricoderma. Entonces, si nosotros seleccionamos esta cepa, la cepa B, y lo comparamos con esta cepa A, estamos sumando más mecanismos de acción porque estamos seleccionando por competencia y por una mayor antibiosis. Entonces, cuanto mayor mecanismo de acción tenga, mejor va a ser el control y la eficiencia de ese microorganismo, ya sea de un hongo o de una bacteria. Acá queda demostrado con esta diapositiva que no todas las cepas de tricoderma, es decir, no todos los géneros de tricoderma, van a tener el mismo control o eficacia para el control de enfermedades. Si logro hacer un zoom, se va a ver mejor. Tricoderma, fíjense que creció a las 72 horas, creció mucho menos del 50%, cuando Rhizoctonia casi llega a un 50%, y está inhibiendo, produciendo una antibiosis, el patógeno agresivo contra Rhizoctonia. Entonces queda demostrado con esta diapositiva de que la selección es muy importante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpir, no hay problema. No, profe. Bien, continuamos. Las interacciones hifales, es decir, de las hifas. ¿Qué quiere decir esto? Vendría a ser lo que vimos en la primera diapositiva, el mecanismo de acción de micoparasitismo. Estas interacciones hifales se van a dar, perdón que lo esté mareando un poco, cuando Tricoderma, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Tricoderma llegó hasta Rhizoctonia y se subió. En esta partecita que se subió, debemos hacer un corte, y ahí vemos las interacciones de la hifa de Tricoderma versus la hifa del patógeno agresivo. Entonces, ¿cómo vemos el semicoparasitismo? A través, perdón, ahí está. A través de estas interacciones hifales que pueden ser, vemos que la figura A es la hifa normal, esta es una hifa de Rhizoctonia, y después vienen todas las interacciones que van a producir ese micoparasitismo o ese pedacito de cuadradito que vemos cuando se enfrentan. Entonces, en la figura B vamos a ver granulación del citoplasma. Vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjese cómo se ve la granulación del citoplasma, en donde esa granulación del citoplasma se ve obviamente que en el patógeno agresivo. En la figura C vemos la vacuolización dentro de lo que es la célula. Si nos vamos a la figura D y E, vamos a ver lisis, es decir, ruptura. Fíjense que esa ruptura se dio justo en el septo, que vendría a ser ese septo que está acá, vendría a ser el mismo septo de aquí. Entonces vemos cómo Tricoderma produce lisis en la figura D y en la figura C. Ahí vemos cómo se desprendió esta hifa de esta. En la figura F vemos, y en la G, lo que es adhesión. La hifa más grande es Rhizoctonia, y esa hifa más pequeña vendría a ser Tricoderma, que se está produciendo la adhesión, se está pegando. Cuando se va produciendo la adhesión, Tricoderma va largando metabolitos y va produciendo una degradación también en la hifa, que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense cómo tenemos la hifa gruesa, la adhesión de Rhizoctonia versus esa hifa finita que va adherida, formando un caminito, que lo vamos a ver más detenidamente, sobre el patógeno agresivo. Y por último vemos
en la figura H el enrollamiento, cómo lo va como estrangulando a la hifa de Rizo Autónomo.